Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de dos pueblos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo también la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Wow. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto, qué gozo estar esta mañana con ustedes, agradecidos con Dios por un día más, llenos de expectativa, poniendo en sus manos nuestras vidas y permitiéndole que Él nos ayude a prosperar. Acuérdate lo que dice el Salmo 127, si el Señor no prospera, en vano trabajamos. Si el Señor no cuida, en vano cuidamos. Así es de que a Él nos ponemos en sus manos, nos ponemos en las manos de Él y estamos listos para abrir la Escritura, para escuchar cosas esenciales para nuestras vidas, nuestras almas, nuestras familias. Y te doy gracias por estar con nosotros. Donde quiera que estés, te mando un fuerte abrazo, una oración para cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y no estoy solo, me acompaña mi amada y preciosa esposa, Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por sintonizarte, a ti que vas en tu carro, a ti que estás en el trabajo, en el app, en el video en vivo, donde quiera que nos acompañes. Gracias por estar sintonizándote a cosas esenciales para tu fe. Y queremos agradecer a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance. Recuerda Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Acuérdate, si tú tienes una casa, tienes un carro, tienes un local comercial, un auto comercial, trabajadores, un proyecto, por favor, acércate a ellos. Sus cotizaciones son totalmente gratuitas. Y bueno, también tenemos Be Happy Yard Signs, un mensaje de amor en tu jardín. Busca a Lucía en su página de Facebook, ahí vas a encontrar todos sus servicios. Nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos y cada uno de ustedes por tener un corazón para el Evangelio, por ese compromiso con sus diezmos, sus ofrendas, para que este programa suceda. Y bueno, nos vamos directamente hasta la iglesia de Filadelfia en el libro de los desenlaces, Apocalipsis. Así es, bueno, Filadelfia la vimos la semana pasada, sí. Estamos en la iglesia de la Odisea. Perdón, sí. No hay problema, dice la Biblia ahí en Apocalipsis, de cualquier manera que el que lee, escucha y entiende y guarda estas cosas es bienaventurado, feliz. Acuérdate, este libro no es un libro hecho para que no se entienda, incomprensible, no, es un libro que Dios dejó para nuestra esperanza, para nuestro gozo, para saber el futuro certero que tenemos y las cosas que vienen, ¿verdad? Y poder entender nuestro caminar en este mundo y saber que todas las cosas que hacemos por el Señor, que a veces traen persecución, ¿verdad? A veces traen dificultades, aunque la palabra dice, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, padecerá dificultades, por la sencilla razón de que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Por la sencilla razón, espero que te emocione esto, que este no es tu casa. Y que aunque tengas la casa más bonita o el trabajo mejor, esto no es lo tuyo, porque nada te vas a llevar. Lo tuyo está esperándote, lo que es nuestro, lo que nadie nos va a arrebatar. Nuestro verdadero hogar, viendo el rostro de nuestro Señor, está por venir, y Apocalipsis es el anuncio de todas esas cosas. Así es de que es algo maravilloso. Y Él comienza hablando las iglesias, ¿verdad? A cada una de estas iglesias diciendo lo que no está bien, diciendo lo que no le agrada. Y es un mensaje de arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento, una amonestación, un llamado de esperanza para todos nosotros. Y en esta iglesia de la Odisea, ¿verdad? La iglesia tibia, desafortunadamente la peor de todas las iglesias, la cual no podemos y no debemos ser parte, porque el Señor nos lo está diciendo, porque Él viene por una iglesia fiel,
para sí, para tomarla consigo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice que Él viene para tomarnos con Él. Y esa es la promesa que nos ha hecho. Vimos en Filadelfia que Él nos promete librarnos de esa prueba. Y ahora esta iglesia pues le está llamando al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cuál era su mayor problema? El problema de Israel, ¿verdad? Teniendo su misma forma de justificarse delante de Dios, habiendo cerrado la Escritura, habiendo quitado a Dios como la autoridad, lo dejaron fuera, ¿verdad? Dice en Romanos 10, 2, 3, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden y no quieren entender, ese es énfasis añadido, la forma en que Dios hace justas a las personas con Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Y vamos a estar viendo esto con esta iglesia de la Odisea, ¿no? Y le va a decir, porque tú dices, acabamos de estudiar, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y vimos todo este contexto de la ciudad, ¿no? Sí, así es el contexto de esta ciudad, cómo podían ellos estar en medio de una gran apariencia, ¿verdad? Y aparte de todo, guiados totalmente por la filosofía, por la cultura, dejaron entrar todas esas cosas a la iglesia, cerraron la palabra de Dios y comenzaron a caminar de acuerdo con las modas, de acuerdo con todo lo que la gente quiere. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué necesitas? Tú puedes ser guiado por tu corazón, tú puedes ser guiado por lo que tú quieras, nadie te tiene que decir nada, y eso es muy parecido a lo que vemos hoy en nuestra sociedad, ¿no? Así es, una iglesia totalmente conformada a este mundo, conformada a la cultura, una iglesia progresista, liberal, dejando entrar el pecado, y cuando alguien habla del pecado le llama legalista, ¿verdad? Ya negando a Cristo y su palabra y poniéndose como una más alta autoridad. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros y bueno, pues estamos avanzando en esta iglesia. Qué maravillosa manera de presentarse el Señor, el amén, el testigo fiel y verdadero, el primogénito, el principio de la creación de Dios. Precioso, ¿verdad? Hablando de todo lo que le faltaba, a todo el fundamento que le faltaba a esta iglesia, ¿no? Éfeso tenía un buen fundamento, pero había dejado su primer amor. Otra iglesia estaba tolerando el pecado, la otra lo instauró dentro, la otra quedó muerta con nombre de que vive, pero esta iglesia definitivamente sacó todo lo que tenía que ver con Cristo, creó su propia religión, su propia manera de acercarse a Dios, pero todavía se identificaba con el Señor. Y algo importante es que no vemos ni un solo creyente, ni un solo redimido en esta iglesia, ¿verdad? Y es lo que vemos ahora, pero vemos una gran compasión de parte del Señor. Ahora fíjate, le va a decir por qué es tibia. Pero ya vimos cómo por un lado no tiene agua que refresca, como el agua de la palabra, no tiene agua medicinal que ayuda, sino un agua putrefacta, ¿verdad? Tibia, que da asco, ¿verdad? Al Señor le daba asco. Ahora, ¿por qué era tibio o tibia esta iglesia en la práctica? En primer lugar, como ya lo mencionamos, porque se creía la autoridad final. Porque dice el Señor, comienza ahí en el versículo 17, porque tú dices, ¿verdad? Tú dices, o sea, lo que yo digo es lo más importante, ¿verdad? Mi propio estándar ya es el que vale, ¿no? Y volvemos a checar ese engaño que tenemos, ¿no? Porque el Señor vuelve a decir, muchos me dirán en aquel día, otra vez, checa los verbos, los verbos en la Escritura, muchos me dirán en aquel día, Señor, no hicimos esto, aquello. Y en otras palabras, para esta iglesia dejó de ser importante lo que el Señor dice y comenzó a ser más importante lo que ellos pensaban, ¿no? Entonces comenzaban a pensar en lo que ellos dicen, ¿no? Entonces es importantísimo que no llegue a ser más importante mi opinión, mi convicción humana, ¿verdad? Por la mía, ¿no? Cambiaron la autoridad de la gloria de la palabra eterna, inerrante, o sea que no tiene error suficiente, o sea que es todo lo que necesitamos, por opiniones, conceptos humanos, disciplinas humanas, con la falsamente llamada ciencia, ¿no? Porque la ciencia correcta es la que viene de parte de Dios y que por la cual son creadas todas las tecnologías, todo lo que existe. Pero en este caso, psicología, sociología, todo este tipo de disciplinas hechas por hombres no solamente ajenos a Dios, sino enemigos de Dios, ¿no? Y utilizándolas para querer ministrar a las personas.
Sí, así es como podemos venir a expertos que odian a Dios para querer instaurar sus maneras, ¿verdad? Dentro de lo que es la iglesia, y eso desafortunadamente hoy se ve mucho, o sea, la iglesia apoyada dentro de la psicología, dentro de la filosofía, dentro de todas estas cosas, cuando tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? La infalible palabra de Dios. No podemos nosotros conformarnos a este mundo trayendo todas esas cosas a fin de ser aprobados por una sociedad, ¿no? Así es, ya el punto para esta iglesia no es qué dice el Señor, sino qué dicen los expertos. ¿Qué dice la cultura? ¿Qué dicen los noticieros, verdad? ¿Qué dice el consejo de ancianos o obispos, verdad? Porque en última instancia lo que importa es qué pensamos nosotros, nuestra manera de pensar. Tú veniste, Dios, nos dejaste nuestra religión, estamos creándola, y cerraron la puerta, ¿verdad? La palabra de Dios, cerraron la palabra de Dios, perdón, ya no es suficiente, es antigua, no es relevante. Si queremos sobrevivir como iglesia, tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que vemos muy claramente, ¿no? Todo este asunto yo mencionaba de gente que le llama palabra de Dios a lo que escuchan. Que yo recibí, les voy a hablar palabra de Dios, y yo escuché, yo sentí, y muchas veces eso de que yo escuché de estos falsos profetas y estos falsos apóstoles contradice directamente la Escritura. ¿Cómo el Espíritu Santo se va a contradecir? Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y si alguien se atreve a decir yo escuché del Señor, tiene que siempre corroborar con la Escritura, ¿no? Y vivimos en este tiempo, ¿no? En ese tiempo en el que lo que importa es lo que yo siento, ¿no? En ese tiempo del sentimentalismo, me siento que soy un chango. Bueno, entonces adaptemos todo alrededor para que tú creas que eres un chango. Ya no decimos como antes, ¿no? Se cree chango, hay que llevarlo a que le ayuden, necesita ayuda porque tiene un problema, ¿no? No, ahora siento que soy un chango. Acomodemos todo, nadie se atreve a decirle que no lo es, ¿eh? Y vamos a acomodar todo alrededor para que él se sienta feliz. Todo este asunto que precisamente de una mente reprobada, ¿no? Por cerrar la Escritura, y tristemente todo esto está entrando en la iglesia, ¿no? Ya no es importante lo que el Señor dice, sino lo que las masas y la mayoría dicen, cuando la iglesia y el pueblo de Dios jamás fue una democracia. Está equivocado, ¿no? No son los seres humanos los que deciden la verdad, siempre es Dios, ¿no? Sí, tenemos que retener en conceptos tan básicos como es la familia, el género, la unión entre un hombre y una mujer. Esas cosas son muy básicas, y si tú comienzas a deslizar esas cosas, estás cerrando la palabra de Dios, estás yendo a la autoridad del hombre y estás dejando a un lado la autoridad de Dios. Así es, porque la cabeza en ese momento ya no es Cristo, como lo comencé diciendo, ¿no? En este mensaje, ¿no? La cabeza ya somos nosotros. La cabeza ya no es la palabra de Dios, sino la palabra humana, que falsamente se le llama palabra de Dios. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es su orgullo, ¿verdad? Lo primero es se cree la autoridad final. Lo segundo, que era tibia, era por su autosuficiencia. Me dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuidado, ese es otro camino, otra señal de que eres tibio, o de que estás en una iglesia tibia, o es una iglesia tibia, ¿no? La primera es, se sienten la autoridad. La segunda es, son autosuficientes. Es cierto, esta ciudad tenía muchos recursos, y por lo tanto, tal vez la iglesia también era muy rica, pero el Señor no, como ya lo vimos, no se está refiriendo tanto a una riqueza material, sino a un orgullo espiritual, a la autosuficiencia de la que venimos hablando. O sea, soy rica, porque lo que dice es, mira, y me he enriquecido. O sea, no está diciendo, tú me enriqueciste, Señor, tú me diste tu gracia. No, es, yo lo hice con mis fuerzas, con mi capacidad. O sea, la causa de mi riqueza soy yo misma, y no necesito de nada. No necesito ni la palabra, ni a Jesucristo, ni tu guía. O sea, yo te puedo agradar con mis recursos. Yo lo puedo hacer a mi manera, ¿verdad? Imagínate, y el Señor realmente estaba asqueado de ellos. Sí, qué difícil es poder compartir el evangelio con personas que están llenas de sí mismas, con personas que tienen muchas capacidades intelectuales o capacidades físicas que no dependen, ¿verdad? Que no entienden su fragilidad. Por el contrario, levantan las manos, los puños en contra de un Dios porque son autosuficientes. Así es, y es un engaño orgulloso, ¿no? Porque realmente todo lo que tenemos, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido, talentos, capacidades, todo viene de parte de Dios. Y cuando se pierde el piso, ¿verdad? Dice, se cae uno en el orgullo de pensar, esto es mío.
yo tengo esto porque soy increíble. No, tienes lo que tienes porque Dios te creó de esa manera y te dio todas esas capacidades para que le traigas gloria a Él, no para que te des gloria a ti mismo, ¿no? Sí. Y es interesante esta autosuficiencia, ¿verdad? O sea, yo soy rico y me he enriquecido, o sea, tengo todo lo que necesito. ¿Quién necesita de la Escritura? Mira nada más el éxito que estoy teniendo. Mira cómo todos me aplauden, pero el Señor dijo, ay de ustedes cuando el mundo les aplauda. Y cuando cuando el mundo hable bien de ustedes, porque así hablaron de los falsos profetas, ¿verdad? Los falsos profetas que siempre le decían a la gente lo que quería escuchar, los falsos profetas de Israel, ¿no? Que les decían, no se preocupen, no va a pasar nada, no se arrepientan, no volteen al Señor, sigan así, uy, el Señor los ama, nomás de verlos se derrite, los quiere mucho. Ese es el mensaje de ellos y finalmente ellos cayeron en condenación y juicio, ¿verdad? Y llevaron a todo un pueblo al fracaso por lo mismo, ¿no? Entonces esta iglesia pues tenía esa autosuficiencia y como decías, es muy difícil evangelizar a gente satisfecha, gente orgullosa de su religiosidad, de su espiritualidad, de su orgullo intelectual, ¿verdad? Su saciedad espiritual, como dice Pablo a los colosenses, su mente vanamente hinchada por su orgullo y pecado, ¿verdad? Pero realmente desconectados de su cabeza, que es Jesucristo, ¿no? Sí, porque no están nacidos del cuerpo, no reconocen a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, sino que ellos tienen sus propios conceptos. Son personas que escuchan y dicen, bueno, pues eso dice ahí, pero yo digo, y entonces comienzan a practicar, comienzan a hacer realmente lo que quieres y comienzan a tomar a lo mejor algunas cositas. Es como comenzar a hacer una ensalada, pero de sí mismos, para poder pretender usar trampolines espirituales para poder hacer realmente o justificar sus acciones, justificar su pecado sobre todo, ¿no? Y justificar su rebeldía de no quererse someter a la verdad. ¿Cuánta gente tiene ese pensamiento? Ellos dicen, pero no. Yo no me voy a bailar al son que ellos me toquen, como decimos en México. Sí. No, yo no voy a esto y sí, estos hipócritas, esto y todo ese pensamiento que tiene en la cabeza una persona que realmente está en rebeldía en contra de lo que la palabra de Dios dice y no querer tomar un paso de humildad, de decir, Señor, sí, porque cada vez que alguien está diciendo eso es lo que está diciendo es la palabra no es verdad. Lo que es verdad es lo que yo creo, es mi convicción, es mi manera de ver la vida. Esa es una gente tibia y muy difícil de evangelizar, ¿no? Sí, muchas veces estas personas tienen su propio concepto y dicen, yo no voy a hacer ni voy a conducirme como otros digan. Y lo que estás diciendo es, yo no quiero el orden de Dios en mi vida, yo no quiero la manera de Dios para poder tener este nuevo nacimiento, esta nueva vida. Yo quiero mi vieja vida, aunque me lleve a mucho fracaso, ¿no? Ajá, y el autoengaño es que yo me siento cristiano todavía porque estoy en la iglesia. Claro. Porque si fueras frío y dijeras, no quiero nada con Cristo, como dice el Señor, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio porque estás ahí en un autoengaño diciéndote que sí eres y que nadie te diga nada, pero realmente eres tú. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de esta iglesia. Es también una iglesia autoengañada, pero regresamos. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un minutito, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, seguimos viendo descrita lo que es la iglesia tibia. Recuerda, no es un mensaje de juicio para que la gente quede abajo, sino es que si alguien está escuchando pueda responder y pueda decir, creo que voy en un mal camino, necesito rectificar, porque este es el deseo de Dios. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Cuál es su deseo? Tocar a la puerta y llamar a quien lo ha dejado fuera, porque acuérdate, en el trono de tu vida, en el trono de la iglesia, solamente, valga la redundancia, hay un solo trono. Sí, y si no lo está ocupando el Señor Jesucristo, lo está ocupando alguien que está poniéndose en su lugar, que está quitando al Señor de su trono, que eres tú mismo, o que es el ser humano, ¿no? Otra cosa que tenemos con esta iglesia que era tibia, no nada más era autosuficiente, no nada más se sentía la autoridad final, sino que también era una iglesia autoengañada o una persona autoengañada. No hay peor engaño que el autoengaño, ¿verdad? Una ciega, le va a decir el Señor, fíjate, versículo 17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Checa, la palabra clave ahí es no sabes, no te das cuenta,
piensas que estás rico, piensas que eres autosuficiente, piensas que siendo tú la última autoridad eso va a suceder, ¿verdad? El mundo piensa eso, ¿verdad? El mundo incrédulo piensa eso, dice, bueno, pues tú crees tu asunto cristiano y tú crees en tu Biblia, pero yo no creo nada de eso. Así de que como yo soy la autoridad final, como yo soy Dios, digo que eso no es verdad y pienso que eso es suficiente. Pienso que con que yo no lo crea, ¿verdad? A ver, di yo no creo en los automóviles que están en el 40 y ponte en el centro. Yo no creo que existan. Ponte ahí en medio del coche y te van a atropellar, ¿verdad? Yo no creo que exista la gravedad. Aviéntate de un edificio de 4 pisos, ¿verdad? Pues es que yo no lo creo. Entonces, como yo no lo creo es suficiente. No, hay cosas que son la verdad, que existen, porque son en lo que vivimos alrededor. Y uno de ellos obviamente es nuestro Dios y es su palabra. Solamente hay que venir a ella y saber que es un libro sin igual, ¿verdad? Pero finalmente ese es el problema del autoengaño, ¿verdad? No entender y no saber el peligro en el que estoy, precisamente por creerme la mentira de que lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que yo perciba es más importante y más poderoso y real que lo que Dios dice. Ese es un terrible autoengaño. Y porque el Señor le dice, sabes que tú te sientes rica y que te has enriquecido, pero eres desventurada, miserable, pobre, ciego, desnudo. Fíjate, 5 cosas. Sí, qué condición. ¿Has escuchado a personas decir, yo tengo mi propia relación con Dios, yo me relaciono con Él a mi manera y nadie me puede decir cómo relacionarme con Él? Así es. Ese es un autoengaño tremendo, ¿no? Yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Tú no sabes cómo yo me relaciono con Dios, ¿no? Así es. Y efectivamente, o sea, sí sabemos, o sea, no es que no sepamos, sí sabemos porque lo vemos y es muy evidente que esta clase de personas están aisladas del cuerpo de Cristo, están autoengañadas pensando que están y que Dios aprueba esa relación con ellos a la manera que su mente quiere justificar, ¿no? Así es. Y le está diciendo a esta iglesia, ¿verdad? Eres ignorante de tu verdadera realidad, no eres rica, ¿verdad? Eres desventurado, significa desdichado, porque todo lo que tienes es orgullo, es viento, es este globo que decimos que se ve muy bonito, pero a la hora de desinflarse no tienes más que un plastiquito horrible, ¿verdad? Y más cuando lo inflaste con la boca, ¿verdad? Eres miserable, ¿verdad? Digno de lástima, de conmiseración, como el joven rico en Mateo 19, también ahí, ¿verdad? Donde dices, todo lo he guardado. El Señor le dice, ve, deja todo lo que tienes y ven y sírveme. Y él decide quedarse sin Cristo. Realmente sin Jesucristo no tenía nada, ¿no? Y es importantísimo esto, porque cuando nosotros queremos justificarnos delante de Dios a nuestra manera, con nuestra justificación, lo único que estamos haciendo es afrentarlo, ¿verdad? Porque nuestras más hermosas obras de justicia, ¿verdad? Aquello que viene basado en esto, no lo que hacemos respondiendo en amor al Señor, hagamos esa diferencia. Una cosa son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, las cuales hacemos en respuesta a lo que Dios hizo. Pero cuando venimos con este orgullo religioso, a decir, yo me voy a justificar delante de Dios y lo voy a hacer a mi manera, esa actitud, aunque sea, como dice en 1 Corintios, que pusieras tu cuerpo a quemarse, ¿verdad? Vivo, no son más que asquerosas trapos sucios delante del Señor. Trapos sucios. Cuando el Señor usa esta palabra sucios, literalmente es muy gráfico, pero significa, así es la Biblia de gráfica, trapos menstruales, literalmente. Dice Isaías 64:6, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, ¿verdad? Con esta actitud de yo soy la autoridad, de yo soy autosuficiente, no son más que trapos sucios o trapos de inmundicia, ¿verdad? Lo dice la Reina Valera, ¿verdad? Entonces el Señor le está diciendo, no eres rica, eres pobre, ¿verdad? Y esa es otra palabra clave también que ahorita vamos a poner, ¿no? Sí, generalmente pues estas clases de personas autoengañadas justifican no solamente su relación aislada del cuerpo de Cristo y de la palabra de Dios con Dios, piensan también que Dios lo aprueba y que Dios sabe y entiende sus motivaciones por los cuales no están dentro del cuerpo de Cristo. Y es trágico. ¿Por qué? Porque aún así sienten que sus buenas obras, que Dios va a tomar en cuenta sus buenas obras. Va a decir, sí, tú dices que no, pero sí, Dios va a tomar en cuenta mis buenas obras, ¿no? Y sienten que por sus buenas obras van a ser justificados delante de Dios. Así es. Y otra cosa interesante, fíjate que yo estuve viendo como una progresión acompañada de lo que debe ser en el Sermón del Monte, que es
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿verdad? Veo esta progresión que nunca pasaron por ella esta iglesia, y esta progresión no es ni más ni menos que la descripción de la salvación. O sea, no son requisitos, sino la descripción de alguien que ha sido salvo en Cristo Jesús, ¿no? Porque le dice, sabes que tú no eres rica, delante de mí eres pobre. ¿Verdad? Esta palabra se refiere al más pobre, al mendigo, la imagen de un pordiosero tirado en la calle sin un solo recurso, ¿verdad? Le dice, estás ciego de tu perspectiva de la vida espiritual, ¿verdad? Del cielo, de todo esto, estás nublado en tu mente, no tienes luz, estás en tinieblas, ¿no? Finalmente estás desnudo porque te vistes con el engaño de tu jactancia y tu soberbia, ¿verdad? De que eres una increíble persona, de que a ti nadie te va a decir nada. Pero el Señor le dice, delante de mí estás desnudo. Literalmente no eres salvo, no conoces la gracia, no me conoces a mí. Andas detrás de tu propio consejo, ¿verdad? De tu propia prudencia. No te has rendido a mí, ¿verdad? Realmente has decidido darte culto a ti mismo. Porque no eres justo delante de mis ojos, eres culpable. Estás bajo mi juicio, pero delante de ti estás aprobado. Sí, esto lo vemos también muy claramente cuando nos negamos a establecer, por ejemplo, el orden de Dios en la familia, ¿no? Cuando no, decimos, no, son primero mis hijos que mi esposo. Cuando intercambias las prioridades, Dios, tu esposo o tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu servicio en la iglesia, cuando tratas de justificarte y de cambiar las prioridades, ¿por qué? Porque pues tu esposo no es capaz, o tu esposa no tiene, no le das el lugar que tiene que tener dentro de lo que Dios ha dejado establecido. Eres esto, estás ciego, ¿verdad? Estás pobre, estás miserable y desnudo. ¿Por qué? Porque realmente quieres establecer las cosas a tu manera, y Dios nunca va a ir a tu manera. Él siempre va a ir a la manera de Él, a lo que ha dejado establecido. Y es necesario tener esta luz para poder caminar como Dios quiere que caminemos en este mundo de oscuridad y tinieblas, ¿no? Qué importante es que te analices y no estés viviendo una vida tibia delante del Señor, porque eso es lo que dice el Señor: a los tibios les vomitaré de mi boca. Porque muchos piensan que tibieza nada más es nunca hacer nada en la iglesia o medio hacer las cosas, ¿no? Tibieza espiritual tiene todo que ver con estas cosas, ¿no? Con un pensamiento de este tipo, de decir, yo sigo siendo la autoridad, yo soy autosuficiente, lo que yo digo y pienso es más importante de lo que Dios dice. Sí, lo que Dios dice en su palabra suena bonito, y voy a tomar esto sí, esto no, esto sí, esto no, voy para que me den mi bendición, literalmente como en el pasado me santiguo, me hago acto de presencia, y ahora sí, Dios, bendíceme todo lo que quiero. Ahí estás teniendo tu propio asunto, tu propia manera, y la palabra de Dios nos dice que no es así. Estamos llamados a entregarnos por completo a Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo esto. Ahora tú dices, no, pues es que yo quiero ser distinto. Bueno, regresa al mensaje de Filadelfia para que veas lo que hacía la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Guardaba, perseveraba, no negaba el nombre del Señor. Era lo principal para ellos, a cualquier costo, a cualquier manera. Entonces tenemos en estas iglesias todas estas ilustraciones de lo que debemos y no debemos hacer. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Regresamos, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y te damos gracias por estar con nosotros. Y bueno, estamos analizando esta iglesia de la Odisea. Recuerda, estas son las palabras de Jesucristo. Las palabras de Jesucristo hacia nuestras vidas, porque estos no son mensajes solamente hacia la iglesia en congregación, sino también son mensajes a cada individuo, ¿no? Cada uno de estos mensajes a Tiatira, a Pérgamo, a Sardis, a Filadelfia, a Esmirna, ¿verdad? En este caso estamos en esta iglesia de la Odisea. Es el paso más bajo en el que una persona puede dar con respecto a su relación con Dios. Cuidado, no debemos de estar aquí. Y si tú estás escuchando en algún momento alguna cuestión de estas con la que te identificas, no cierres tu corazón, no te sientas juzgado por una persona o por mí. No, debemos siempre dejar que la Escritura nos juzgue, porque ella es verdadera, porque ella es la palabra de Dios. Y si tienes la fortuna, tienes el privilegio de que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón, ¿verdad? No lo dejes a un lado, ¿verdad? Escucha, dice el Señor,
encuentra a Jehová mientras puede ser hallado, ¿verdad? Mientras esté llamando, porque llega un momento en el que si tú no lo haces, cada vez que tú dices no, lo que estás haciendo es dándole un grado más de endurecimiento a tu corazón, ¿verdad? Hasta que llegue el momento en que puedes quedar totalmente insensible en tu conciencia. Pero si el día de hoy el Señor está hablando a tu corazón, a tu vida, necesitas tomarlo en cuenta, necesitas arrepentirte de eso. Eso precisamente es el arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de manera de pensar que genera un cambio de actitud. Para que haya arrepentimiento necesita primeramente haber confesión. ¿Qué significa confesión? Exhomologeo o exhomólogo, que es hablar una misma cosa con Dios, ponerme de acuerdo con Dios, ¿verdad? Antes yo era esta iglesia laodicense, por decir algo, ¿verdad? Que todo lo que pensaba y lo que hacía era lo que yo creía, ¿verdad? Mis chicharrones tronaban, como decimos en México, ¿verdad? Yo seguía siendo el rey, ¿verdad? Pero ahora yo veo, Dios, que tú eres el rey, que tú eres quien manda, que lo que tú dices es verdad, no lo que yo digo, no lo que yo pienso, no lo que yo percibo con estos ojos o con este corazón que me puede engañar, sino lo que tú dices. Y lo que yo voy a hacer ahora es doblar mi cuello o mi pensamiento, ¿verdad? Es rendirme a Él. Acuérdate, arrepentimiento es igual a rendición. Me rindo delante de ti, Señor. Reconozco lo que tú me estás diciendo. Reconozco que solo tú eres verdadero. Reconozco que tú vas a vomitar de tu boca los tibios. Y reconozco que yo quizá esté caminando en este camino de tibieza. Probablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me he sujetado a tu palabra, porque lo único que cuenta para mí al final, aunque yo voy cada domingo, aunque yo voy a un discipulado, al final lo que cuenta para mí es lo que yo pienso. Y eso lo veo por mi manera de llevar a cabo mi familia, ¿verdad? Las decisiones que tomo. En realidad, honestamente, Señor, no estás tú en el centro, yo estoy en el centro. Y he hecho mi manera en la que te pueda yo hacer pensar, según yo me engaño, ¿verdad? Que te estoy sirviendo, que estoy haciéndolo, pero realmente vivo mi vida para mí mismo. Arrepiéntete de esto, ¿verdad? Eso es arrepentirte de eso, confesarlo, decir, sí, Señor, estoy mal. Y en este día, Señor, yo te entrego mi vida. En este día yo quiero comenzar a caminar contigo, Señor. Y yo quiero comprar de ti, como dice aquí de esta iglesia, oro refinado con fuego, vestiduras blancas, ¿verdad? Que vamos a estar hablando de eso. Quiero tener esta bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero reconocer mi pobreza. Quiero reconocer que no soy la gran persona que yo pensaba que era, Señor, que yo me había engañado, sino que soy un pobre, ciego, desventurado, porque todos debemos encontrarnos en ese lugar para venir a la salvación. Esa es la primera bienaventuranza. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que reconocen su pobreza delante de mí, ¿verdad? Porque es delante de Él. Es delante de lo que Él es, y todos, absolutamente todo ser humano, todo hijo de Adán está en esa situación sin Cristo. Por eso es que Cristo vino a recorrer ese camino tan largo, esa eternidad que nosotros hicimos, ¿verdad? De separación de Dios por nuestro pecado, porque nosotros no podemos nada, no tenemos nada. Y si tu relación con Dios y tu cristianismo, si esto que dices que eres nacido de nuevo no comenzó en esta pobreza espiritual, realmente tienes que preguntarte si en verdad le has entregado tu vida, porque aquí es donde debe comenzar. No se trata de que, pues es que yo tenía cáncer y Dios me sanó y por eso desde ahora ya le sirvo. Es que yo tenía una petición y el Señor me respondió y por eso ya le sirvo. No, esa es una relación que tendrías con un ídolo. No, la relación con Dios, la que necesitas con Dios, es aquella que te mostró el Espíritu Santo, tu terrible condición, tu terrible pobreza, que estabas ahí tirado y no podías ni siquiera estirar la mano, estabas en el bote de la basura y en lo más sucio, y de ahí el Señor te levantó, de ahí viste tu gran necesidad de un Salvador, que eres pobre, ciego, desnudo, desventurado, desdichado. Entonces, entrégalo al Señor tu vida y dile, Señor Jesucristo, yo reconozco hoy me estás dando ojos para ver, Señor, que en realidad no tengo recursos con los cuales venir a pactar contigo, a hacer nada para ti, Señor. No tengo nada más que este cuerpo, más que esta vida torcida, Señor, más que esta vida lastimada por el pecado, Señor. Y en este día, Señor, yo vengo a ti, Señor, y reconozco que solo tú eres Dios, solo tú eres santo, y vengo a entregarte, Señor, esta vida. Es lo único que puedo traerte, Señor. Me arrepiento, Señor, de haberme creído el Dios de mi propia vida, Señor. Me arrepiento, Señor, y confieso que solo tú eres Dios. Creo que tú fuiste a la cruz del Calvario precisamente por toda esta pobreza, Señor. Y con tu pobreza, con tu sacrificio me enriqueciste, Señor. Creo que tú
fuiste a la cruz del Calvario, venciste a la muerte, venciste al pecado, resucitaste al tercer día, Señor. Y estás sentado a la derecha del Padre, porque solo tú eres Dios. Y en este día, Señor, tomo esta decisión de entregarme a ti por completo. Sáname, lávame, límpiame y enriquéceme, Señor. Por favor, gracias por este día, gracias por mostrarme estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta decisión, recuerda, es una decisión acompañada de una oración. No es una oración, no es una cuestión mágica. Es una decisión en el corazón que te lleva a rendirte delante del Salvador. Si tú hiciste esta decisión, ven a la palabra de Dios, consigue una Biblia, continúa creciendo, sabiendo quién es Dios, qué dice de sí mismo, qué dice acerca de ti. Y comienza a asistir a una iglesia, siémbrate en una iglesia. Eso es algo muy importante. Hablar con Dios, sembrarse en una iglesia y poder comenzar esta relación con la palabra, con la iglesia, en la oración, con Cristo. Estas tres cosas son fundamentales para la vida de un nuevo creyente. Así es de que si tú hiciste esta decisión acompañada de esta oración, por favor, acompáñanos. Si no tienes una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Así es, te invitamos a que estés con nosotros. El Señor, es un mandato del Señor el congregarse. No vas a encontrar ninguna iglesia perfecta, no existe. ¿Por qué? Porque hay gente pecadora, es un hospital, pero precisamente la gracia de Dios se ha elegido que dentro de la iglesia local, ahí Él manifiesta su gracia, ahí crecemos, ahí nos somos entrenados, ¿verdad? Ahí aprendemos todo y si no lo estás haciendo es la primera causa por la cual quizá no estén saliendo las cosas como tú quieres, porque estás desobedeciendo algo. Congrégate. Y número 2, lee tu palabra, comienza a leerla, comienza a aprender, pedirle al Señor sabiduría y ora. Como bien te dijo mi esposa, te invitamos ahí en Calvary. Si no tienes donde congregarte, ven por favor al 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, en el 38133 es el código postal. Ahí te esperamos los domingos a la 1 de la tarde. Y bueno, el Viernes Santo de esta Semana Santa vamos a tener un tiempo muy especial. En la iglesia vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos americanos, ¿verdad? De Calvary Chapel. Somos hermanos, somos una misma familia, pero vamos a tener la oportunidad de tener un mensaje bilingüe, ¿verdad? El pastor John Pilibant, él va a estar dándonos el mensaje, yo voy a estar traduciendo, juntos vamos a hacer algunos cantos y nos vamos a gozar. Vamos a celebrar, porque acuérdate, lo más importante de la redención, bueno, todo es importante, pero igual de su vida, muerte y su resurrección, porque el Señor vive. ¿Cuántos saben que Dios vive? Dios vive, Jesucristo vive, pero vamos a estar recordando todo este camino por la cruz del Calvario, por la cual hoy somos salvos. Y bueno, te invitamos Viernes Santo, 7 de la noche. Y bueno, te damos gracias por estar con nosotros, gracias a nuestros sponsors, ¿verdad? Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, Be Happy Yard Signs. Y bueno, te agradecemos por haberte quedado con nosotros todo este camino. Te dejamos en buena compañía, en la compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.